Burón, buenos días por la mañana. Ya estamos en las pistas de Basauri con un día, bueno, ya se ve, creo, ahí el cielo espectacular. Hemos puesto ya el crono para calentar y bueno, pues calentamos como siempre, 4 kilometritos suavecitos, que vaya entrando el cuerpo en calor, que el desayuno pues ya se vaya metiendo, pues eso, ya en el cuerpo bien y tal, se ponga el estómago un poquito más ligero. Ahora son más o menos las 9:30, mira aquí mi marcador. Yo 9:30 o así, yo desayuno antes de despertar a la cría para ir a la escuela, pues a las 7 de la mañana, así, 7:15, 7:15 más o menos desayuno bien, fuerte como siempre. Y ahora son las 9:36 9:36, eso es. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que dejo desde el desayuno a pues empezar a calentar, bueno, más o menos, por lo que tardo luego venir aquí desde el centro de Bilbao aquí a las pistas de atletismo de Basauri y tal, y bueno, pues eso. Y un día espectacular, no hay nada de viento y joder, la verdad que estos días así ya que son primaverales ya, pero que con sabor a verano estos días, pues apetece venir a la pista del atletismo. Además, como es tan solitario o hay poca gente y tal, pues está bastante a gusto aquí, muy tranquilito. Entonces, bueno, hoy metemos pues eso, los 10.500 y una serie larga, ya decidiremos de cuánto, pero bueno, en principio pues 3 kilómetros ahí tal, al ritmo que salga, poniendo el ritmo sostenido más alto que podamos, que sea viable para hacer esa serie de 3 kilómetros. Y bueno, pues los 500 como siempre, pues con el minutito de recuperación ahí debajo de la tejabana y dándole también importancia a lo que hemos hablado aquí un poquito de siempre, a la recuperación, ¿no? Que no se pare mucho, la marcha, ¿eh? O sea, que todo el ejercicio, como quien dice, es todo el rato sin parar el ejercicio, ¿no? Sin parar de correr, ¿no? De una forma o de otra, o bien suavecito, o bien en la serie, es sin parar. Pues por ejemplo, las series de 500, yo creo que son en torno a los 24 o 25 minutos de ejercicio, que es sin parar, porque pues corres 500 metros y luego por un minutito pues estás trotando suave, así que sería sin parar. Y seguido también, pues hoy será pues 25 minutos, pues más otros 10 minutos, echémosles más o menos 10 minutos más, o sea que serán 35, al final 35 minutos o 30 y algo minutos de ejercicio, y hoy ya está muy bien. Entonces, bueno, luego pues comentaré un poquito el tema del 10K, un poquito esos 40 minutos, pues bueno, un poquito las bases vistas por mi punto de vista, ojo, que ya sabemos que cada uno tiene una forma de entender esto, y además lo que comenté ayer, que he visto en internet, que es una marca pues que bueno, pues tiene pues mucha visión dentro de lo que es internet y tal, en el sentido de visión, digo, en el sentido de pues que hay muchos planes de entrenamiento por diferentes entrenadores o por diferentes empresas de preparadores, y es una barrera que bueno, pues que pues seguramente pues sea muy, ¿cómo decirlo?, que tiene mucho público, ¿no? Una barrera con mucho público, por decirlo así, con lo cual, bueno, pues yo tampoco es que me vaya a salir de la norma, ni mucho menos, todo lo contrario. Posiblemente el enfoque que yo haga sea un enfoque un poco más simple, pues como siempre, un poco más simple, sin buscar muchas complicaciones, pero sí que bueno, ahora ya
comento antes de hacer luego un poco, buscar un poco la realidad. Entonces luego la realidad es pues que, bueno, al final yo entiendo que el cuerpo entrenando tiene que por lo menos estar muy cerca de lo que va a ser la realidad. Y entonces, bueno, ya lo iré explicando luego un poquito cómo yo lo haría o cómo yo veo los entrenamientos. Y bueno, vamos a calentar un poquito y nos ponemos en marcha. Vale, ya estamos. Ya hemos hecho calentamiento de 30 minutos justos nos ha dado, y siempre haciéndolo progresivo. Empiezo muy parado y luego le voy progresando hasta acabar más o menos a 4, así el rodaje de calentamiento, más o menos, o a 4:10 o más o menos, no sé exactamente el ritmo, pero bueno, sí que por la zancada y tal, pues sí que vengo a 4:10 la última parte del calentamiento. Ahora lo que hago son los progresivos, 4 rectas, también muy progresivo, el progresivo también progresivo. O sea, la primera recta mucho más despacio que la última recta, incluso más corta la primera, y la última recta pues la hago ya más fuerte y con más distancia, Así que venga, vamos a empezar con las rectas. Bueno, cuesta mover, al principio cuesta, y a medida que pasan las semanas cuesta ablandar ese músculo está pegadito, está duro, está tenso, y las primeras sensaciones normalmente pues no son buenas, no son las mejores, pero bueno, hay que ir, cuesta además subir las pulsaciones, cuesta, les noto yo que cuesta, entonces bueno, vamos poquito a poco, estiramos un poquito también, pues aprovechamos, sobre todo antes cuando entrenaba venía con gente en antaño, aquí también a mediodías igual que teníamos tienda, y ya un poquito hablando de los 10K y los 40 minutos, porque todo lo que voy hablando ya es un poquito la experiencia que tuve con esas personas que se fueron acercando a 40 minutos y luego bajaron. Bueno, pues en el caso de las series ahora, luego ya voy hablando más, ¿no?, del día a día, cómo era para bajar esas marcas. Pues sobre todo lo que notaba yo en las series, cuando veníamos aquí a preparación conmigo, ellos a su ritmo, yo al mío, era la ansiedad que tenían antes de la serie, se ponían muy nerviosos. Vamos a por ello. Oxígeno bien todo por ahí. Era un poco que tenían como ansiedad, como si estuviésemos en una carrera. Y bueno, pues lo primero que intentaba yo transmitir era tranquilidad, que esto es para disfrutar. Aquí en la pista además hay soledad, se oyen los pájaros, quitar todo tipo de estreses, estamos disfrutando. Luego las marcas, los tiempos que van saliendo de las series, no darle tampoco tanto valor, porque les comentaba que las cosas había que ir haciendo semana a semana y que el cuerpo tenía que andar. O sea, era el cuerpo el que tenía que marcar un poquito, pues qué intensidad ibas a hacer. Entonces yo no me planteo nunca, o no me vuelvo muy loco con el tema de voy a hacer los tiempos tal, los tiempos cual, ¿no? Porque el cuerpo va a marcar al final lo que hoy va a mandar, lo que hoy va a tener que hacer el cuerpo. Todos los días no son iguales, entonces pues a veces estiro un poquito también. A veces
pues estás mejor y otras veces no estás mejor. Y eso no quiere decir que hayas perdido la forma, ni mucho menos, eso no tiene nada que ver. La media maratón ya se hizo, con lo cual la forma está muy bien. El tema es que hay días pues, que estás más cansado, otros menos, y no tiene. Entonces lo primero que transmitía, lo primero que quiero decir es que a la hora de hacer las series, que hay que estar muy tranquilitos. Hay que pasar del 80% de las cosas. Se hace, se disfruta y se acumula la distancia planeada, que eso sí que es importante, acumular la distancia planeada y poco más. Vamos a por otro progresivo, venga, un poquito más largo ahora. Eso es. Bueno, ya va subiendo el motor, se va poniendo arriba, va entrando el relentillo a su sitio, en alto, y bueno, pues ya está. Entonces, bueno, lo comentaba un poquito, los progresivos antes de ponerte a hacer la serie, es muy importante subir el motor, ponerle en revoluciones altas, muy importante hacerlo progresivo para mí, para no entrar en ritmo de una forma muy brusca porque las sensaciones serían malísimas. Entonces todo siempre, yo todo lo planifico en progresión, y el estrés, quitar el estrés y la ansiedad hace que eso vaya mucho más fácil. Entonces y luego ya el cuerpo ya te va diciendo un poquito dónde hay que tirar o no hay que tirar, o mantener o bajar un poco también. Bueno, eso es un poquito. Bueno, vamos a por la última progresión, ya está un poquito la más larga y ya buscando un poquito el final de este progresivo, un poquito con chicha, ¿no? Lo que va a ser ya un poco la serie. Vamos ahí, venga. Ya va soltando un poquito las piernas. Estar también atentos ahí a la pisada. Eso es, buscar la cadencia, la mejor posición posible. Y ahora empezar a acelerar un poquito. Ahí está. Ahí está. Como siempre, el pulsómetro. Bueno, le cuesta subir, no tengo ni idea de los números cómo son, pero le cuesta subir, está cansado. Bueno, y ahora ya pues al baño. Lo bonito que tiene es lo que comentaba aquí en el poli, pues que lo tengo todo aquí, ahí el banquito, los baños, botellita de agua, he hecho un traguito, es cómodo, Entonces, pues bueno, vamos a prepararnos ya para la salida y comenzamos pues con esos, en principio 10×500, y bueno, pues sacar un 3K, independientemente del ritmo, vamos a intentar hacer la distancia entera, Ahora nos ponemos. Bueno, pues nos vamos poquito a poco. Ponemos el crono a 0 en la general, los parciales allí en la primera curva, en la farola aquella, en la anterior, y ahí. Ahora cuando hacemos los 500 no vamos a pensar en que tenemos un 3K después, porque si no ni hacemos una cosa bien ni la otra. Entonces vamos a hacer los 500 como teníamos planeado, independientemente de que luego haya que hacer un 3K. Si después de los 500 nos tenemos que recuperar un poco más para el 3K, recuperamos un poco más, pero vamos a hacer los 500 como está planeado, como siempre hacemos, más o menos. Así que venga, vamos a ponernos al lío. Siempre progresivo, sin buscarle desde un principio nada, sin nervios. Esperamos el primer parcial, a ver qué nos dice. Venga. Bueno, como siempre.
siempre, vamos, más o menos a por el segundo parcial. Venga, ahí vamos, a 3 minutitos. Vale, igual. 3:01, 3:02. Sin apretar ahora. Ahí está. Vale, venga. 1:31. Vamos a dejarlo más o menos ahí. Y bueno, pues ahora, lo dicho, sin parar de golpe, ese minutito. Y esto es muy importante, ¿eh? Avanzar cada vez más. Mira, 2 minutos y poco a poco vuelvo a la salida, ¿eh? Bueno, hago otro más y luego lo cojo en la última y el 3000. El teléfono, la verdad que es incómodo, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. Ahí, intentar oxigenar lo máximo. 24, 25 y nos vamos ya poco a poco. Venga, vamos ahí. Ahí está. Sin volvernos locos. Marcando un poco la zancada sola. Buscando agilidad en las piernas. Primera referencia. Un poquito más suave va esta, pero no hay que ponerse nerviosos. Estamos bien. Bueno. Estamos apretando un poquito solo. Pues se nos ha ido un poco de tiempo, pero no pasa nada. Ya está compensado. Venga. Ahí está. Bueno, 1:32. Bueno, se nos ha ido un poquito en las 2 curvas. No pasa nada. Apretas un poquito al final y ya está. Bueno, dejo aquí ahora y luego cogemos. Bueno, vamos ahí con el 3K, ¿vale? Poco a poco, ¿eh? Vale.
Bueno, pues ya está, vamos a descalentar un poquito. Ya hemos hecho 10.500 más un 3K, 10.500 a 1.31, 1.32, recuperando un minuto y un 3K. He recuperado 2 minutos entre los 500 y el 3K, y luego pues bueno, pues ya he hecho el 3K y tal, y bueno, incómodo con el móvil para grabar. Entonces pues cuando paso por el primer kilómetro he dejado el móvil en el banco, pasando ahí encima de la ropa mía y tal, y porque la verdad que pues voy bastante incómodo con el móvil, así que bueno, pues con el tiempo tendré que ir buscando alguna historia para poder movilizar los brazos, para poder correr normal y a la vez pues que se vaya grabando. Entonces me aguanta el 500, igual 1 o 2 500, igual pues aguanto, que ya voy incómodo también y luego y tal, pero bueno, oye, vamos haciendo lo que vamos pudiendo. Bueno, el entreno ha estado bien. A medida que pasaban los 500 ya me estaba encontrando mejor, pero al principio de los 500, joder, me costaba subir el motor, y al final pues he tenido que apretar un poquito las últimas partes de los 500 para intentar subirle el ralentí al motor. Y luego ya pues el 3000, las sensaciones de que ha habido fatiga, pero claro, el ritmo es mucho más lento que lo que están haciendo los 500, entonces pues bueno, te permite hacer ese 3 a 3.20, aunque tengas fatiga por dentro. Has tenido sensación de estar a 3 minutos, a 3.2 el kilómetro, y claro, ponerte a 3.20, la sensación es de parar bastante. Entonces bueno, haces el 3K, te va entrando la fatiga rápidamente, porque como ya has tenido el acceso y la tensión en el músculo, te viene, pero bueno, para aguantar 3 kilómetros, pues bueno, de una forma sostenida lo llevas y tal. La pena es que el móvil, que no puedo, voy muy incómodo. Entonces bueno, eso sí, el entrenador. El entreno me ha gustado, pero me voy con sensación de no exprimir los 500. Y a mí esa sensación no me gusta mucho, porque yo la sensación de apretar en corto, históricamente a mí, en mi forma de correr, me ha dado mucho margen luego para poder ir más cómodo por ritmos más sostenidos. Entonces he hecho el entreno hoy, he probado, me ha gustado, pero los 500, el 3000 y las series largas, después del 500 los voy a suprimir y voy a apostar por el ritmo, que entiendo que todo está bien además, y eso, y el ritmo, y me ha gustado, es un entrenamiento y tal, que bueno, pues que tiene una función además, pero pues voy a seguir un poquito como he hecho siempre, ¿no? Pues las series cortas para buscar margen y las series largas para sujetar el ritmo. Y bueno, al final ya he comentado muchas veces pues que a los entrenos me tienen que gustar, entonces están bien y tal, y seguramente sean más eficaces y tal, pero luego no te vas a casa con sensación de haber hecho las cosas como has hecho, pues joder, pues es difícil de cambiarlas. Ya he comentado muchas veces, más a una persona ya con 50 años como yo, que ya de por sí de serie ya soy bastante cabezón, y ya meterme cosas nuevas, pues sí, las hago, las pruebo y tal, me tiene que gustar mucho para engancharme, y bueno, pues prefiero los martes enroscarle el ritmo más, apretar más el ritmo, y luego pues los viernes y tal, pues ya sujetar como he hecho siempre, y luego ya por los rodajes sostenidos, un poquito como lo he hecho yo siempre, pero bueno, que insisto, todos son válidos, todos los entrenos buenos. Este que he hecho hoy también está muy bien, alguna de ellas he hecho también, pero me voy a casa con sensación de no haber apretado, y a mí realmente el que me da sensación de darme margen es cuando he corrido muy por abajo. Muy por abajo le llamo cuando has buscado ritmos mucho más altos que lo que va a ser luego los ritmos de carrera o de series largas. En series de 500, en series de 200 y tal. La recuperación del 500, sí es verdad que la estoy haciendo cada vez más activa, eso sí que noto, que recupero mejor de 500 a 500, eso sensación me gusta porque ya conozco el motor ese, que se recupera rápido de un 500 a otro,
y esa sensación sí me gusta mucho, esa sensación de entre 500 recuperar rapidísimo. Eso para mí es bueno porque eso ya lo he conocido también y acabo corriendo carreras a ritmo de 500 porque los voy enlazando mucho. Es un minuto de recuperación, pero cada vez voy más lejos en la recuperación y al final ya he ido muchas veces a algunas carreras y he corrido a ritmo de 500, a ritmo de 3 minutos, 3.2. Entonces para mí es muy importante que al ritmo de 31, de 1.31, 1.32, 3.02, 3.04 el kilómetro, cada vez lo estoy recuperando de una forma más sencilla y eso sí que me da muy buena sensación. Eso sí que me da muy buena sensación y además la percepción que tengo en el ritmo de 3 minutos el kilómetro, de 3.2, 3.4, es de no tener que ya que emplearme a fondo. Y eso está muy bien, eso me gusta mucho, esa sensación sí que con eso me queda positivo, aunque sí que es verdad que quiero apretar más en los 500 y por eso pues voy a suprimir el rodaje sostenido de después para poder apretar más el 500, y ya sujeto los ritmos, pues esos 3000 o cosas los sujeto los viernes. Pero bueno, me ha gustado el entreno, y está bien, y son entrenamientos que tienen unas eficacias muy buenas de trabajar con fatiga en el músculo y tal. Y bueno, que lo entrena muchísima gente así, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco el entreno de hoy, lo positivo de todo y lo negativo, no hay nada nunca negativo, es simplemente pues aprender a hacer otras cosas y luego pues oye, reconocer que soy una persona ya mayor y los mayores cada vez somos más cabezones y bueno, pues sacarme ahora de mi fórmula. Tampoco lo pruebo, pero luego no me da por cambiar mucho más, quiero seguir como antes, las cosas como antes y bueno, ya he dicho muchas veces como soy, ¿no? Muy tradicional, con lo que he hecho siempre, no tradicional con que las cosas sean así son, no, tradicional con lo que yo he hecho siempre y mi fórmula, además que mi fórmula de llegar fue de una forma, las fórmulas mías de toda la vida de llegar a unas marcas, ¿no? A unos 6.24, 8.29 en 3000, bueno, pues todas las marcas a 30 minutos con 40 segundos en 10K y todo, fueron de una fórmula y cuando me planteo mi proyecto, tengo claro que tengo que seguir esa fórmula, porque fue la que me llevó. Entonces las sensaciones están siendo muy, muy, muy buenas como para empezar a cambiar mis fórmulas. ¿Por qué voy a cambiar unas fórmulas? No, es para mis adentros, esto lo pienso para mí, en voz alta, pero es para mí. ¿Por qué voy a cambiar ahora las fórmulas si aquello funcionó, ¿no? Lo único que va a cambiar es que en vez de tener 40 años tengo 50, pero si aquello funcionó no lo voy a tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la historia. 40 minutos en el 10K. Cuando andaba en la tienda, pues mucha gente, clientes, no clientes, pues se acercaban a la tienda porque teníamos unos grupos de entrenamiento. No soy entrenador, ya lo he dicho muchas veces, pero sí que ponía una comunidad, ¿no? Como esta comunidad que tenemos, ¿no? Ahora a través del YouTube y todo. Pues en antaño pues no se estiraría esto mucho, o por lo menos yo no lo conocía, y era más físico, ¿no? Entonces a la tienda venía la gente, chicas, chicos, mayores, de todo tipo de edades. Y bueno, pues después de cerrar la tienda, algunos eran al mediodía, más íntimos, veníamos aquí a Basauri, y luego por la noche salíamos también, pues un grupo ya más abierto, se hizo numeroso además, donde bueno, era sociabilizar mucho y también pues yo, por ejemplo, ya comentaba que no podía poner tablas de entrenamiento en él, pero no por ello estructurar un entrenamiento allí para todos, el mío también, incluido el mío, semanal, y seguíamos todos ese entrenamiento. Estaba pegado en la pared y todas las semanas el entrenamiento que yo me había planeado para mí, pues para preparar la media maratón de San Sebastián, pues luego hacíamos todos el mismo entreno, la misma estructura, y luego cada uno marcaba sus series y su recuperación en caso que haya que recuperar más y tal. Entonces ahí vi mucho
como esa barrera de 40 o 45 y 50 minutos, pues como la gente los iba superando. Entonces lo que llevaban era la estructura mía, ni más ni menos. Sí que es verdad que en la estructura mía, en la forma yo de estructurarme los entrenos, yo siempre he dicho que a mí lo que más confianza me da son las series largas. Entonces para mí meter 3 series de 3 kilómetros, en este caso de 40 minutos, meter 3 series de 3 kilómetros a 3,55 me da para correr en 40 minutos, ¿vale? Entonces yo como objetivo siempre decía, tenemos que ir evolucionando de tal forma que tenemos que pasar por esos 3 por 3000, recuperando 3 minutitos a 3,55 para bajar de 40 a 3,55. Entonces el objetivo era poder llegar a hacer ese entrenamiento en 2, 3, 4 o 5 meses. Bueno, entonces ese era el objetivo y íbamos progresivamente acercándonos a esos objetivos. Yo en mi caso, pues mi objetivo era, pues yo que sé, correr 3 kilómetros, 3 series de 3 kilómetros a lo que sea. Pues si hice 31 minutos, pues a 3,03, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a los 40 minutos. Con lo cual el objetivo de todos era llegar a un entrenamiento que nos llevase a 3 series de 3 kilómetros a 3,55 para correr en 40. Todos aquellos que llegaron a hacerlo, todos llegaron a correr en 40, muchos en 38 minutos y otros en 40 largos. Entonces ese entrenamiento fue clave, 3 series de 3 kilómetros recuperando 3 minutos, a 3,55 el kilómetro. Bueno, entonces luego había que llegar hasta ahí. Lo primero que me di cuenta era que la gente rodaba muy ligero, entonces saturaban demasiado la musculatura. La gente sale a la calle y rueda más rápido de 6, simplemente porque en cuanto calienta el cuerpo, pues les da el cuerpo para tirar para adelante. Entonces lo que hice a todos es dejar claro que los rodajes eran a 6. Yo rodaba a 6 y ellos dijeron todos allí que sí, que era la norma. Entonces a partir de ahí empezaron a asimilar los entrenamientos. Así que el primer punto que pondríamos ahora para correr en 40 minutos o bajar de 40 minutos es rodar a 6. Esa va a ser la base. Los entrenamientos al rodar a 6 se puede acumular más días. Entonces ahora no voy a limitar los días. Voy a poner 5 días a la semana de entrenamiento. Si pueden ser 6, mejor, porque al rodar al 6 se recupera muy fácil. Entonces, una vez empezaron a rodar todos a 6 y todas, empezaron a comentarme en la tienda de que se encontraban mucho mejor, que acababan las semanas mucho mejor. Así que en las series podían exprimirse un poquito más. Y empezaron a trabajar conmigo los 500. Además los hacíamos todos juntos, calentábamos todos juntos, hacíamos progresivos y los martes hacíamos 10 series de 10-500, no hacíamos más, lo que hago yo. Lo empezamos a hacer progresivamente, de hecho yo empecé a hacerlos a ritmo de 4-10 así, o sea 2-5 el 500 para ir con ellos y que vayan viendo más o menos, pues eso, que ahí se busca una técnica, que lo más importante cada semana, ese minuto de recuperación, hacerlo más ligero. Empezaron parados y luego empezaron a seguir andando y luego a la siguiente semana ya avanzaban 15 metros y al final iban haciendo, ellos mismos ya hacían los 500, ellos y ellas, recuperando activamente muy bien, y ellos luego me iban dando sus sensaciones y decían, pues ya me da para ir hasta la farola. Además, como yo hacía con ellos, veían más o menos hasta donde yo llegaba, cómo avanzaba 50 metros y volvía a otros 50 metros, o sea, me daba 100 metritos para recuperar, y ellos al final, con el tiempo, con las semanas, iban yendo hasta aquella farola en una esquina y la otra era una recta, en Bilbao, en la ría hacíamos. Entonces ahí vieron una evolución, pero la base de todo fue que se bajaron los ritmos a 6 minutos el kilómetro, no rodaba nadie a 6, aunque la gente decía que iban despacio, nadie rodaba a 6, todos rodaban. Y bueno, eso me di cuenta yo cuando estábamos haciendo los calentamientos, como la gente salía a calentar y ya querían ir para adelante, pero yo decía, si me pongo a entrenar aquí con vosotros, necesito un compromiso mínimo. Entonces, vamos a avanzar, vamos a
hacer las cosas de tal forma, y luego aprendieron mucho y luego mejoró mucho la gente, ¿eh? Luego la gente evolucionó muchísimo, ya no solo en plan 40, hay gente que hizo 36 minutos y tal, o sea, al final le cogieron la estructura a la mía, la misma, trabajaban lo mismo y sus tiempos, sus cosas, pero la estructura era la misma. Luego yo rodaba más largo entre semana y luego también yo rodaba a mediodía también, pero bueno, ellos mejoraron así, entonces ya empezaron a asimilar los 500. En un principio no metíamos más que ese día de series, los 500, y otro día rodábamos suavecito todos a 6. Eran 2 días a la semana que quedábamos, pues, y luego ya ellos ya rodaban a 6 y ya me decían que sí, que rodaban, y yo ya les veía por la ría, muchos que iban suavecito. Entonces una de las mejoras para ir a 40 fue rodar a 6, sí o sí. El segundo día de calidad lo empezamos a meter los viernes, pero no en formas de serie, sino en rodajes progresivos de máximo 12 kilómetros. Entonces salíamos todos juntos y íbamos progresando el entreno. Y ya iban aprendiendo. Eso costó mucho aprender, Eso costó muchísimo aprender. En un principio fue un entrenamiento desastroso, el de los progresivos. Me costó mucho inculcar la progresión, que tenía que ser de menos a más. Entonces, pues el impulso hacía que progresaran el entrenamiento antes de lo debido y acababan viniendo de más a menos. Yo estaba esperándoles luego otra vez en la tienda a kilómetro 12, ya veía cómo venían y venían de más a menos. Y eso me costó mucho. Así que los progresivos, antes de empezar las series largas, es muy importante que se ejecuten bien. Empezar a 7 y acabar pues a 4, los que vayan a hacer 40 minutos, acabar a 4:20 o así. Vale, ese es el objetivo. Entonces hay que ir aprendiendo, muy importante hacer ese progresivo bien antes de empezar las series largas. Y va a costar otras cuantas semanas. Así que ese será el segundo punto. Para mí, en mi fórmula de entrenar. Y insisto, ha ido muy bien allí la gente mejoró muchísimo y yo también. Lo bueno que tiene es que es mi fórmula de entrenar, que también me mejora muchísimo. Entonces esa será la segunda fórmula, ese progresivo, hacerlo bien, ejecutarlo bien. Incluso allí los Garmines se empezaron a quedar en la tienda, porque es que no había madre que hiciese entrenamientos con aquellos Garmines allí. Entonces ya incluso a mí me pusieron un poco como el cascarrabias, pero realmente entendieron que era la fórmula. Los Garmines en la tienda, o hacerles poco caso o quitarles las pantallas, porque aquello, pues pues que salían con el tal y se ponían tensos, nerviosos, los he contado un poco, y siempre acelerando el motor antes de lo debido. Entonces, aprender a hacer los rodajes progresivos en condiciones y hacer, pues eso, un progresivo empezando a 7, los que van por 40 minutos, empezando a 7, suavecito, y acabar el último 1000 a 4:20, ni más ni menos. Bueno, eso será martes y jueves, o sea, martes y viernes. En el progresivo habrá que ir luego quitándolo y empezar a hacer cositas ya más específicas, habiendo dominado ya el progresivo. Todo esto con los rodajes de 60 minutos a 6, que es lo que yo les mandaba, es lo que yo les decía que yo hacía más largo, pero ellos, pues este rodaje de 1 hora, o sea, 1 hora, 4 días a la semana, 1 hora a 6, así de sencillo. Y luego 2 días específicos. Uno era de 500, que ya he comentado cómo he hecho hoy también, sin el 3000, el 500. El 500, ritmos del 500. El 500 poquito a poco, los que querían correr en 40 tenían que estar haciéndolos poquito a poco, empezando los primeros a ese ritmo, a 4, que es a 2 minutos el 500, y luego ya ir entrando a un ritmo de 3:45. Hay gente que puede hacerlo a 3:20 y a 3:30, y hay gente que le cuesta más hacer a 3:45, y todos ellos corren en 40. Hay personas que de por sí son más rápidas que otras, pero eso no quiere decir que luego en un ritmo sostenido sean capaces de correr a 4,
Entonces yo a esas personas lo que les decía era que se mantuviesen a 3.45, pero que recuperasen más rápido, por lo menos hasta hacer una marca de 40 minutos, y que en ese minuto de recuperación fuesen más fácil, que regeneren mejor, que recuperen mejor, porque sí tienen velocidad punta, incluso para muchos para venir conmigo en el 500, pero luego claro, yo voy a hacer 31 minutos y ellos van a hacer 44 minutos, o sea, una persona rápida no quiere decir que sea una persona que pueda correr y ejecutar 40 minutos, no, entonces eso hay que entrenarlo también. Entonces, de hecho lo notaba yo en los progresivos, que sí eran rápidos, luego en el progresiva pues posiblemente petaban mucho antes, entonces eso también había que controlar ahí un poquito el tema, fue difícil encasillarlo todo, estructurarlo todo y que la gente vaya en esa dirección y que confíen en el entreno, pero bueno, me veían a mí pues que lo hacía con ilusión y que luego yo tenía resultados. Entonces decían ellos, oye, pues si este hombre tiene resultados y lleva toda la vida corriendo, pues vamos a hacerle caso, ¿no? Bueno, entonces no era el entrenador, simplemente que entrenábamos juntos y ellos entrenaban lo que yo hacía en los niveles de X. Entonces luego pues ya empezaron a mejorar poquito a poco y en las series suprimimos ya el progresivo y ya empezamos a meter ritmos de sujeción ya, en forma de 2 kilómetros. Las primeras series largas fueron de 2 kilómetros, es lo que suelo hacer, y bueno, pues metes pues 3 series de 2 kilómetros. Recuerdo muy bien que empezábamos por ahí, acumulábamos 6 kilómetros y empezábamos a 4.20. 8.40 al 2000. Y os decían, pero es que no es el ritmo de carrera. Digo, bueno, pero hay que ir sujetándolo. Hay que ir sujetando algo, hay que aprender a sujetar un ritmo. Entonces estuvimos un tiempo, pues eso, aprendiendo a sujetar, pues 2 series de 3 kilómetros, 4 series de 2 kilómetros a sujetar, y ya ellos iban cogiendo confianza, ellos mismos ya iban aprendiendo a extrapolar las series de 500, entendían además que era correr por abajo, para luego ir a las series largas y aguantar poquito a poco ritmos ya más cercanos a 4 minutos. Empezamos a 4.20 y luego ya se iban acercando a 4. Y ya empezamos y para ellos ya fue algo más sencillo empezar a sujetar en poco tiempo, pues en 8 minutos y tal, ritmos de 4. Ya empezaron a entender que ese era el ritmo de carrera. Entonces ya ellos mismos yo creo que vieron pues cómo era la estructura, ¿no? Era correr por abajo, coger margen y sujetar por arriba. Bueno, luego también hicimos alguna carrera 4.25 de 8 kilómetros, también algún día suelto, pues cada 15 días o más incluso, pero bueno, hicimos algunos, 8 kilometritos, primero calentar un sostenido ahí en la ría, es más difícil, pero bueno, se hizo. Entonces, pues calentábamos un poco y luego hacíamos 8, yo hacía 12 kilómetros, o hacía 13 a mi ritmo y ellos hacían pues lo mismo pero en un poco menos de distancia, pues en 8 kilómetros a ritmo de 4.25, ¿no? Y ahí le subíamos un poquito al ralentí, se les costó más entender para qué era, pero bueno, y a aquellos que eran muy rápidos les costaba mucho ese entrenamiento, por eso ya al final fueron ellos aprendiendo a saber para qué se hacían los entrenos, y eso fue lo más importante. Entonces estos fueron un poco los pasos. El primer paso para correr en 40 minutos y el más importante fue bajarles el ritmo del rodaje a 6. Y ahí hubo un compromiso y lo hicieron y ahí empezaron a asimilar los entrenamientos. Y empezaron a acumular muchas semanas y a ilusionarse porque lo que necesitaban era confianza. Entonces era una persona que lo hiciese también así y que tuviese resultados, que era mi caso. Entonces, bueno, pues empezamos a hacerlo y muchísima gente bajó de 40, muchísimos. Yo creo que casi todos, bajaron de 40 y luego ya empezaron a mejorar más. Porque claro, luego las mejoras son mayores. No es lo mismo querer mejorar yo que querer mejorar una persona que lleva 4 años corriendo, que empieza a entrenar, al de 4 años empieza a entrenar con una estructura normal, ¿no? De entrenamiento. Hay 1000 formas, pero bueno, la mía también va al sitio, que es una forma muy tradicional de entrenar. Y entonces ese va a ser un poco la fórmula de pues en este caso el comentario que me hace un chico con 44 minutos. Bueno, revisar bien el rodaje, rodar más de 60 minutos tampoco hace falta, 60 minutos y la tirada larga 70,
pues entrenas 6 días a la semana, pues 3 de ellos 60 minutos y el último día pues 70 minutos y tal, 70, tranquilito a 6. Y luego ya los 2 días de que solo haces uno ahora, y está bien, está bien. Con uno también da también. Sí que es verdad que a mí con estos chicos lo hicimos a 2 días, porque bueno, era un poco para aprovechar los días que bajaban a la tienda y que realmente lo asimilaban, o sea, el rodaje 6 les daba para asimilar todo. O sea, es que ellos, normalmente ya comenté el otro día, en la ría de Bilbao, cuando veo a todo el mundo corriendo, no rueda 6, solamente rodará esas personas que no están practicando running y tal, pero los demás no rodan a 6. Lo normal es que salen del portal ya, que veo yo además vecinos también, y empiezan a 5 y luego ya van ahí. Yo creo que de ahí vienen muchos problemas, ¿no? De no tener confianza de que rodando a 6 se mejora muchísimo. Ahora, se mejora muchísimo si haces trabajos de calidad, Si no se hacen trabajos de calidad no se te mejora nada, más que se mejora el estado aeróbico del cuerpo y unos buenos tensores y piernas para poder acumular muchos kilómetros. Pero uno sin el otro yo no lo veo. O sea, o se le da o no se le da. Y para darle y asimilarlo, a rodar despacito. Insisto, ya he dicho en algún vídeo, aproximarse a los ritmos y querer correr más rápido en carrera. He visto, yo he leído, yo no soy partidario de ello. Para mí, para rodar a 2.50 en un 3.000, que es mi intención, voy a tener que hacer 2.2000 a 5.30, que es a ritmo 2.45. Entonces, con series a 3 minutos, a mí no me ha dado nunca para rodar a 2.50. Un 3.000. Bueno, eso dejo ahí. Eso es mi fórmula de verlo y de entenderlo, Entonces, en ese formato mejoraron mucho. Sí que estoy hablando de 6 días a la semana, porque para mí es más fácil buscar una marca con 6 días a la semana que con 3 o 4 y querer apretar más en 3 o 4. Es más fácil para mí hacer más kilómetros, hacer una marca de más kilómetros, más despacio, acumularlo todo bien. Necesitas más tiempo, pero es más cómodo llegar a la marca y posiblemente llegues con bastante más facilidad, porque los ritmos, a base de hacerlos y de asimilarlos y de hacerlos y asimilarlos, en este caso 3.55 o 4, al final va a haber un momento que la musculatura de la pierna, los tensores, están tan habituados semanalmente a trabajarlos y asimilarlos, que al final los vas a hacer con mucha más facilidad que si metes menos kilómetros y muchísima más calidad, porque va a estar menos asimilado todos los chispazos que haces y vas a comprometer mucho más los grupos musculares. Entonces estás trabajando muy por debajo, menos días de entrenamientos a la serie, pero no le estás dando asimilación a la pierna, con lo cual habrá un momento que empieza a atascarse el cuerpo. Es una sensación bastante mala, con lo cual rodar suave, calentar antes de las series mucho, descalentar, pues como estoy descalentando ahora también mucho, o sea, que el cuerpo asimile todo y llegar a los ritmos poco a poco, no la primera semana. Si el objetivo es 3.55 o 4, hay que ir semana a semana acercándose. Entonces, tranquilamente y sin miedo empiezas a hacer las series de 2 o 3 kilómetros a 4 o 20, mucho más despacio. Y luego semanalmente, tac, vas dándole un toquecito ahí al ritmo, te vas acercando poquito a poco al ritmo. Ese ritmo así se va a interiorizar muchísimo más fácil, no le coges nada de miedo porque semanalmente lo estás tocando y los 500 te van dando el margen para que luego en esas series largas vayas ya trabajando ese ritmo de 4. Al final, para mí en un 10K se trata de llegar, para mí, en mi forma de entrenar, llegar a un entrenamiento de 3x3000, recuperando 3 kilómetros a ritmo objetivo, que es lo que se llama ahora, ¿no? A ritmo objetivo, ritmo objetivo no, un poquito por debajo, a 3.55, porque a 3.55 le has quitado 15 segundos al ritmo, al ritmo que vas, tú metes una serie de 3 kilómetros a 3.55 y ya le has quitado 5 segundos por mí, con lo cual en 3.000 le has quitado 15 segundos. Estamos hablando que si vas a ese ritmo vas a correr en 39 pelados. Entonces, 3 series de 3 kilómetros a 3.55 sería el objetivo para hacerlo la semana anterior al 10K.
pero para llegar ahí, pues ya he dado las pautas. Primero, revisar el rodaje, que sea, pues eso, a 6 minutos, más rápido no. Y luego ya ir metiendo un día de 500 al ritmo de 3,45 el kilómetro, pero eso también progresivo, empezar a ritmo de 4 y luego ir poniéndote poco a poco a ritmo de 3,45 y luego semanalmente ya el cuerpo te va a decir que los hagas a ritmo de 3,45. Seguro, te lo va a pedir el cuerpo, o sea, semana a semana te lo va pidiendo el cuerpo. Incluso la zancada es más sencilla de hacerla y todo, te economizas mejor y tal. Y luego las series largas, también, empiezas a 4,20 y semana a semana el rodar a 4 y cerca de 4 va a ser mucho más sencillo. Entonces, bueno, yo los miles no trabajo mucho porque justo es una distancia que a mí no me dice nada, o sea, se trabajan muchísimo los miles, casi todo el mundo, pero yo ya trabajo los 500 en poca recuperación y luego los plasmo en largo, en series largas. Entonces a mí lo que me da son las series largas, pues series de 3 kilómetros, series de 4, eso es lo que me da confianza a mí, porque 8 por 1000 a 3,50, en este caso para 40 minutos, a mí no me dice mucho, porque hay gente que es capaz de sacarlo. Y engaña mucho, porque luego no te lo sujeta, no sujeta un poco más despacio y luego no lo sujeta. Y eso a mí me ha engañado mucho y eso lo he aprendido en la tienda también. Gente que no, si saco 8 por 1000 a 3,50, recuperando tal, y te lo saca, y luego no te da 40 minutos. Entonces, de ese ya he aprendido mucho en la tienda y al final dije, no, vete a la serie larga, y efectivamente, en la serie larga a partir del 1200, 1500 empieza a caer el culo y ya no tira. Entonces hay que trabajar la forma sostenida y tal. Por eso no trabajo los miles, me gusta trabajar el 500, me gusta buscar margen en el 500, martes por ejemplo, buscarle el margen, sin agresividad, pero buscando un ritmo alto. Por eso hoy he hecho esta prueba y tal, y pues he comentado que suprimo para la siguiente semana el 3000 porque no me deja trabajar involuntariamente, o sea, inconscientemente no le aprieto porque sé que viene el 3000 después, entonces no le aprieto. Entonces es un buen trabajo, pero no me quiero meter en eso, entonces voy a seguir en la forma mía de siempre. Y este 10K para 40 minutos también lo comento igual, en mi formato, porque yo no puedo enseñar otro formato que no sea el mío y que me haya venido muy bien y que es el que he trabajado durante muchísimos años, con los cuales rodajes a 6, 500 para bajar de 40 minutos o para hacer 40 minutos en 10.000 a 3,45 los 500 recuperando un minuto a trote. El otro día de series, ritmos ya que los vayas cogiendo y que se vayan memorizando en el cuerpo ya cercano a la carrera y luego ya 5 o 6 segundos un poquito más rápido que la carrera, sin volverse loco, tampoco. Y no tiene más, y luego los rodajes progresivos luego los quito. Son los primeros que hago antes de las series largas, pero hasta aprender a hacerlo progresivo, que hay que hacerlo también progresivo, hay que hacerlo bien. Y luego ya los quitas de ahí y tal. Y luego pues meterle un par de días de sujeción de ritmo en 8 kilómetros. 8 kilómetros a 4,25 me parece que está muy bien para una persona que va a hacer 40 minutos en 10 kilómetros. Yo creo que fue suficiente, yo creo que con eso fue suficiente. Porque luego realmente lo que le puso a las chicas y a los chicos que venían a la tienda fueron las 3 series de 3 kilómetros. Que ya esos, pues muchos hicieron bastante más por debajo de 4, otros se acercaron a 4 y casi todos anduvieron en 40 minutos y algunos 38 también. Entonces, esas son las bases. No sé si me he explicado bien un poquito. Sobre todo luego que sea semanal. Tiki-taka. Intentar no competir mucho si apuestas por un 10.000 para que pueda acumularse todas las semanas. Intentar que no competir mucho. Y esa es la fórmula. Al final lo que comento aquí es plasmar la estructura con la que yo trabajo, que es muy sencilla, pero es muy llevadera. Y bueno, a mí sobre todo lo que tiene para mí estos entrenamientos es que me gustan hacer estos entrenamientos, separar las cosas, los días de cada cosa que hay que hacer, ¿no? Diferentes entrenamientos y así también, pues no me aburro, ¿no? Porque un día, pues voy a darle a los 500 y pues ya está. Hoy lo que no me ha gustado es tener que ponerme a un ritmo sostenido cuando me hubiese apetecido soltar, no me ha gustado. Entonces esa es un poco la historieta. Así que nada, voy a dejar aquí el vídeo ya, voy a ir poquito a poco para casa, ir a la ducha y seguir el día. El próximo día de series, el viernes, pues eso, que ya pues es un 10K, pues iré tocando pues alguna serie larga, Así que nada,
Muchísimas gracias a todos y ánimo con los proyectos y con eso, con ese 10K. Agur.